Bueno, hemos visto cómo hacer computaciones iterativas y recursivas y cómo distinguir entre una y la otra. Entonces ahora vamos a hacer unos ejemplos de uso, de construcción de iteraciones o de recursiones para ilustrar también el uso de una estructura de datos muy usada que son las listas y de una como los árboles que también son muy usadas en informática. Entonces vamos a ver ejemplos de computaciones iterativas y recursivas. Vamos a empezar con computaciones sobre listas y luego haremos con árboles. Entonces, ¿qué es una lista? Una lista es o una lista vacía o un primer elemento seguido de una lista. Entonces, la definición de una lista es recursiva por naturaleza y por tanto las funciones sobre listas son recursivas por naturaleza. Constarán de un caso básico para las listas de tamaño pequeño, 0, 1, 2 elementos, pues lo que toque, y que se calcula la respuesta directamente, y un caso recursivo en el cual uno calcula la respuesta en función de la respuesta a resultados sobre listas de menor tamaño. Entonces, por ejemplo, la función más sencilla calcula el tamaño de una lista. Entonces, naturalmente esa función es escoja la lista. Si es nil, entonces devuelva 0 porque la lista tiene tamaño 0. Y si no es nil, entonces coja el primer elemento, quítelo, súmele ya un elemento al tamaño de la lista y luego haga el tamaño del resto y súmeselo a 1 y entonces calcule el tamaño de la lista. Aquí está el programita, igual tan sencillo como ese. Y en este programa creamos la función tamaño y preguntamos por el tamaño de la lista que está allí. Ya lo vemos. Dice que es 7. La lista tiene un elemento A, un elemento B, un elemento C, D, 12, el registro AB y la lista 1, 2 es el séptimo elemento. Entonces tiene 7 elementos. Pregunta, ¿es esta una computación iterativa? Entonces la respuesta tiene que ver con si el tamaño de la pila semántica va creciendo o no va creciendo. Pero resulta que para poder calcular 1 más el tamaño de LR toca guardar, no se puede calcular hasta que no se calcule el tamaño de LR. Y para calcular este sería 1 más el tamaño de otro. Luego en la pila tiene que ir quedando rastro de lo que me falta calcular para poder calcularlo después. Luego esta solución definitivamente no es iterativa, sino que es recursiva. Otro programa típico que se hace con listas es la concatenación. Dadas dos listas, la una L1 LN y la otra M1 MP, entonces concatenar las listas de devolver la lista L1 LN M1 MP en ese orden, los elementos así. Entonces, ¿qué propiedad cumple la concatenación de listas? Entonces, la primera es que si yo concateno nil, la lista vacía, con cualquier lista me debe dar la misma lista. Y la segunda es que si concateno X cons L, o sea, una lista que empieza por X y sigue por L, con M, me asegura que el primer elemento tiene que ser X y el resto de la lista debe ser la concatenación de L con M. Entonces, basados en esa propiedad, uno puede escribir un programa. Entonces, concatenar la lista LS y MS es tan fácil como preguntar si la lista LS es nil. Si es nil, devuelva la otra lista, y si no, es porque la lista es de la forma X cons un resto, y entonces debe devolver X cons la concatenación de el resto con la lista MS. Miremos aquí el ejemplo. Aquí está el concatenación. La función concatenar tal cual está allí. Y miramos el resultado de concatenar dos listas. Entonces, ABC 1, 2, 3, 4, ahí está, perfecto. Pregunta, de nuevo, ¿es esta una computación iterativa? Entonces, la respuesta natural es de nuevo, no es iterativa, porque después de concatenar, hay que hacer este cons. Entonces hay que ir haciendo todos esos cons después de concatenar. ¿Cierto?
La función enésimo es calcúleme el enésimo elemento de la lista. O sea, tengo una lista con no sé cuántos elementos y quiero saber cuál es el número n. Entonces, obviamente, si me dicen que n es igual a 1, entonces el primer elemento de la lista, ¿cuál es? xs.1 es el primer elemento de la lista. Si no, si n es mayor que 1, entonces el enésimo, ¿cuál es? Pues el enésimo es coja el resto de la lista, o sea, xs.2, y calcule el n-1 ésimo de esa lista. Y entonces es el enésimo de toda la lista. ¿Mm? Esta función funciona bien si el n que me pusieron es menor que el tamaño de la lista, porque si me piden el décimo en una lista de 3, pues esto va a fallar. En ese caso, cuando falle, pues lanzar una excepción. Y la pregunta es si esta es una computación iterativa. Aquí debo tener la función enésimo. Aquí está. El enésimo elemento de una lista. Y entonces vamos a preguntar, bueno, vamos a compilarlo primero. Ya quedó compilado. Y vamos a preguntar por el tercero de esta lista. Entonces dice que es el 3. Si pregunto por el segundo de esta lista, pues me va a decir que es el 2 porque está en ese orden. Pero si pregunto por el quinto de esta lista, pin, me va a salir una falla aquí. Y pues falla porque no hay quinto y él trató se acabó la lista y no había encontrado el elemento. Que es el comportamiento que estaba predicho aquí. Bien, pregunta, ¿es esta una computación iterativa? Entonces la respuesta es, ¿qué tiene que hacer el programa después de recurrir, después de calcular el enésimo? Pues no tiene que hacer nada más. Por lo tanto, esta es una computación iterativa. De hecho, hay algo que caracteriza las definiciones recursivas que son iterativas de las que no. Y es que cuando lo último que se hace es recurrir a lo mismo, eso se puede compilar como una computación iterativa. ¿Mm? Entonces, esta, por ejemplo, es la primera iterativa que hicimos. Otro programa típico sobre listas es invertir las listas. Cuando uno va a invertir una lista, entonces, ¿cuál es la idea? Invertir la lista vacía, pues da la lista vacía. Pero si me dicen invierta X con un resto de lista, entonces X debe quedar de último. Pero ¿quién debe quedar de primero? Pues el inverso de XS. De XS. Entonces lo que se dice es invierta XS, supongo que da YS. Y concatene YS con una lista que tiene solo el elemento de X primero. Y en esa concatenación entonces van a meter a X de último. Y esa es la lista invertida. El programa resultante sería algo como esto. Por aquí lo debemos tener. La función invertir. La función invertir. Vamos a ponerlo a funcionar. Y pues invierte la lista 2, 3, 4, 5. Queda 5, 4, 3, 2, ¿cierto? Bien. ¿Será esta una computación iterativa? Entonces, lo primero que hay que mirar es que invertir esta lista es muy costoso. Invertir esta lista implica invertir y luego hacer una concatenación. Y esta inversión cuesta invertir y hacer una concatenación, invertir en una concatenación, y cuando uno hace las cuentas, eso da, si la lista tiene tamaño n, da n cuadrado de operaciones, y eso es como mucho. Porque uno dice invertir es como voltear, debe ser como lineal. El tamaño de la pila además crece con el tamaño de la lista de entrada, por lo tanto es una computación recursiva, que no es iterativa. Y la pregunta es, ¿será que se puede hacer mejor? Seguramente sí se puede hacer mejor. Entonces analicémoslo con el método para hacer iteraciones. ¿Cuál es el método para hacer iteraciones? Entonces vamos a usarlo para tamaño, vamos a usarlo para invertir. Entonces nuestra función tamaño original no era una función iterativa. Entonces pensemos cómo hacer una función iterativa tamaño. Entonces hay que pensar en que la lista de entrada es de n elementos y la salida es el tamaño de XS. ¿Y cuál es la idea para hacerlo iterativo? Es que en mis estados yo llevo YS es lo que me falta por calcular, XS es lo que estoy calculando y YS es lo que me falta por calcular. Entonces yo llevo un estado que tiene una tupla, y que es como hasta qué punto he calculado el tamaño de la lista, y YS, que es lo que me falta por calcular. Y entonces el tamaño de la lista original es igual al tamaño de la lista, lo que llevo, más lo que me falta por calcular. Ese es el invariante.
mi estado inicial es no he calculado nada y todo me falta por calcular, y mi estado final es calculé todo, es decir, lo que me falta por calcular es nil. Y mi transformación de estados pues es fácil. Si yo estoy en el estado I y YS es un primer elemento y un resto, entonces paso al estado siguiente, que es I más 1 y un resto, porque ya tengo un elemento más calculado en el tamaño. Mi programa sería algo así y sería un programa iterativo. Si fuera con invertir, lo haríamos de la siguiente manera. La idea es igual. Yo tengo la lista para invertir y la idea es que YS es lo que me falta por invertir, y en ZS llevo lo que yo ya he invertido y lo llevo invertido. Entonces, si yo concateno lo que llevo invertido con lo que me falta por invertir, entonces me da la lista invertida. Entonces miren, al principio no llevo invertido nada y me falta por invertir todo. Al final todo está invertido, solo me falta por invertir nada. Y la forma como me transforman estados es esta. Si yo tengo Z, si YS, lo que me falta por invertir es E con YR, entonces lo que hago es meterlo de primero en la lista que va invertida y lo que me falta por invertir es YR. El programa resultante entonces igual es una iteración con esos estados y la cosa funciona bastante bien. Eso es como los ejemplos que vamos a hacer. Me queda uno último, que es el del ordenamiento de listas. Dar una lista, ordenarlas y dar una lista ordenada al final, una lista desordenada, dar una lista ordenada al final. Y la idea es hacer un dividir y conquistar, que es lo que llama un merge sort, un ordenamiento por mezclas. Yo cojo la lista, la divido en dos y las ordeno por su lado y luego ordeno las listas ordenadas y me da la lista ordenada final. Ese es un merge sort. Y el algoritmo más o menos este que está aquí. Dividir la lista XS en dos, en YS y ZS, la divido por la mitad y al final me entrega, después de dividir la lista dividir la lista, me entrega en un lado los elementos, digamos, que están en las posiciones pares de la lista y en el otro los que están en las posiciones impares de la lista. Eso es lo que hace dividir. Y mezclar lo que hace es mezclar. Dice, bueno, si las dos listas, cojo las dos listas, si una es vacía, entonces ya la solución es la otra. Dos listas ordenadas. Si una es vacía, la solución es la otra. Y si la una tiene un elemento que empieza por X y el resto, y la otra empieza por Y y el resto, entonces las comparo. Si X es menor que Y, entonces el primero es X, y luego hay que mezclar el resto de X con Y. Y si X era mayor que Y, entonces primero va Y, y luego hay que mezclar todo X con el resto de Y. Ese es mezclar. Y merge sort, entonces es simplemente llamar a dividir y mezclar, como lo tenemos aquí. Aquí está dividir, mezclar, y está el merge sort, que lo que hace es llamar a dividir y luego llamar a mezclar y dar el resultado de mezclar con merge sort llamado recursivamente. Los invito obviamente a que ustedes ensayen estos programas en su casa, miren si son iterativos y son recursivos y jueguen un rato con las listas.